la doctora Jimena Echenique. Ella realizó estudios de postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, en el área de Economía Aplicada. También cursó los estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en análisis de inversiones, herramientas de minería de datos para soporte en la toma de decisiones y econometría dinámica, y estudió la licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Economía, titulada con mención honorífica, y es también docente de esta misma facultad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, doctora Echenique. Muy buenos días, Anaí, Aníbal, ¿cómo están? Pues efectivamente vamos a presentar esta cápsula que se llama Presupuesto Federal en el marco de la estabilidad macrofinanciera mundial. Sí, Así es. Si gusta sí, empezar con ok. la cápsula. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, la semana concluye con debates en torno a la iniciativa de ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Específicamente, la distribución del gasto, las fuentes de ingresos, el pronóstico de crecimiento, inflación, tasa de interés y tipo de cambio son variables por atender. Centrándonos en estos rubros, el Poder Legislativo solo puede controlar las partidas presupuestales. El resto, al final del día, los precios, lo determinará la interrelación entre los agentes nacionales e internacionales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público plantea en el proyecto presupuestal, como observamos en la tabla 1, por el lado del gasto, el 25.5% del PIB y por el lado del ingreso 22.3%, resultando un balance presupuestario negativo de 3.2%, acorde con lo establecido en campaña del partido oficial. Un balance primario, también observamos en esta tabla, de 0.6% positivo. Este concepto es muy importante. Literalmente se define como la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales del gobierno, excluyendo el pago de intereses y otros costos financieros por deudas contraídas. Es decir, el balance fiscal antes de considerar los pagos de intereses y otros gastos financieros se pronostican en 0.6% superavitario. Con respecto a la deuda pública, esta no muestra grandes cambios. Se pronostica en 51.4% del PIB. Donde está la discusión es sobre el pronóstico de distintas variables. La primera, el crecimiento económico, entre el 2% y 3%, la inflación de 3.5%, la tasa de interés de 8% y el precio del petróleo de 57.8 dólares por barril. ¿De qué depende que se cumplan estas expectativas? La respuesta la da la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la administración de riesgos en estricto sentido. Justamente en la página 20 del citado proyecto, la Secretaría de Hacienda realiza un listado de riesgos a la baja y riesgos a la alza. Dentro de los primeros encontramos el efecto de las tensiones internacionales sobre la inflación, posibles alzas de interés ante una recuperación sostenida de la economía estadounidense, afectación en la producción alimentaria por cambios climáticos, aumento del precio de los hidrocarburos por problemas de abastecimiento, específicamente en las refinerías del Golfo, problemas en vías de comunicación y aumento en las tasas arancelarias. Con respecto a los riesgos a la alza, se comentan el aumento en las exportaciones mexicanas por una profunda recuperación de la economía estadounidense, reducción de presiones inflacionarias que debiliten aumentos en las tasas de interés, relocalización de empresas hacia México, proyectos clave de infraestructura, crecimiento de los sectores manufactureros y mejor desempeño de los programas del bienestar. Teniendo en consideración estos dos tipos de riesgo, desde mi perspectiva, cualquier programa presupuestal de una economía globalizada enfrenta los criterios internacionales de promover estabilidad macrofinanciera,
es decir, reducir la volatilidad y los riesgos asociados al comercio de títulos dentro de los mercados de capital internacional. Porque las certezas en términos de rendimiento que pueden garantizar los países son altamente preciadas en una globalización neoliberal o no. Aunque como describimos en el pasado, las calificaciones de riesgo país también están intervenidas por factores políticos y en este sentido, los efectos geopolíticos de las medidas arancelarias no se pueden pasar por alto. No en vano, esta semana, uno de los titulares de The Economics fue ayudando a los halcones de Estados Unidos a meterse en la cabeza de Xi Jinping. ¿Cómo hacer negocios con China? Cuando China se expande en América Latina, por ejemplo, mencionaba en el caso de Perú, las alianzas con Perú que está teniendo el país asiático. Finalmente, en términos de macroestabilidad, un evento que no podemos pasar por alto son los costos de un ciberataque. Justamente en el informe sobre estabilidad financiera del FMI de abril de 2024 se expone: el sector financiero está muy expuesto y un incidente cibernético grave podría plantear riesgos para la estabilidad macrofinanciera a través de una pérdida de confianza. Esta es la narrativa que ya desde hace tiempo se ha difundido respecto a los ataques cibernéticos. Por lo tanto, el éxito del ejercicio o de fiscal depende de la gestión de los recursos. Guste o no, se conserva una máxima técnica de las finanzas. Se espera que la tasa de retorno del gasto sea superior al costo de capital, al costo del capital. Esa es la participación. Gracias, doctora Echenique. Ya nada más para cerrar, ¿algún comentario con el que le gustaría, pues, justamente cerrar su participación? Pues no, simplemente que están aquí los pronósticos para la Secretaría de Hacienda, considerando estas bandas, ¿no? Que no es, mucho se ha dicho que es un presupuesto muy optimista. Habría que mencionar que no necesariamente, ¿no? O sea, sí está considerando los riesgos a la alza, a la baja, es decir, a una administración que toma, acota, ¿no? Estas perspectivas de crecimiento y tasa de interés, inflación y tipo de cambio. Entonces está acotado esta perspectiva. Pues le agradecemos esta cápsula económica del día de hoy, del viernes 22, y esperamos seguir contando con las futuras participaciones con usted. Muchas gracias. Gracias, Anaí. Gracias, Aníbal. Un saludo a tu público.